En este video te voy a enseñar Vue en el menor tiempo posible. Obviamente que este es un video introductorio. Nada se puede aprender en 10 minutos, lo digo en todos mis videos de 10 minutos, pero este video tiene la intención de servir de pantallazo general y de introducción para que veas de qué hablamos cuando hablamos de Vue. Vamos a ello. Vue.js es básicamente un framework para construir interfaces de usuario, es decir, es un framework de frontend basado en JavaScript. Si eres nuevo en JavaScript o en la programación en general, te recomiendo que primero te familiarices con los conceptos básicos de JavaScript. Tengo un video igualito a este de 10 minutos, te lo dejo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el CLI de Vue. Así que voy a abrir la terminal y vamos a utilizar el comando npm install-g /vue/cli. En mi caso ya tengo Vue instalado, así que no me hace falta, pero puedes comprobar que la instalación haya ido bien escribiendo Vue-versión. Esto debería devolver algo como esto, la versión del CLI. Una vez instalado el CLI ya puedes crear tu primer proyecto en Vue. Así que tienes que ir a la carpeta en la cual quieres crear el proyecto y ejecutar Vue create. A continuación el nombre que quieras. Yo le voy a poner My Project. Esto creará un nuevo proyecto de Vue en un directorio llamado My Project. Lo primero que nos pregunta es qué versión queremos. Vamos a utilizar la última versión disponible a la fecha, que es Vue 3. Y después de un rato ya deberías tener tu proyecto creado. Aquí voy a expandir la carpeta para que veas cómo se ve un proyecto en Vue. Obviamente que tenemos la famosa carpeta Node Modules, que tiene miles y miles de carpetas, como siempre, pero aquí tenemos lo importante. Tenemos nuestro index.html y dentro de la carpeta src tenemos todos los elementos de Vue, el app.vue y la carpeta de componentes. Ahora en un segundo vamos a agregar uno nuevo. Un componente en Vue es una instancia de Vue reutilizable con un nombre, que puedes usar como un elemento personalizado en tu HTML. Los componentes pueden contener su propio estado, métodos, cálculos, estilos y mucho más. Podrías considerar un componente como un bloque de construcción de tu aplicación. Vamos a crear uno nuevo, botón derecho en la carpeta Components y voy a crear un archivo, le voy a poner mycomponent.vue. Y ahí está vacío. Vamos a agregar un poco de HTML. Primero voy a determinar los tags template y dentro de template voy a crear un div que va a tener un h1. Lo que hemos hecho hasta aquí es crear un componente Vue con una plantilla que contiene un título. Pero además voy a crear un script que podría estar en otro archivo, pero por simplicidad lo vamos a dejar ahí. Y en este archivo vamos a agregar un poquito de código. En este script definimos una propiedad de datos llamada message. Y cuando Vue renderiza, este componente va a reemplazar lo que tenemos aquí en message con el valor de la propiedad message que hemos definido aquí abajo. Ahora, ¿cómo podemos usar este componente en nuestra aplicación? Necesitamos importarlo en nuestro componente app.vue y luego usarlo en la plantilla de app. Lo que voy a hacer es eliminar la referencia a Hello World que tenemos aquí y vamos a poner en su lugar el nuevo. Primero vamos a, dentro del script, importar myComponent y luego aquí arriba, dentro del template, lo vamos a agregar. Ahí está. Y además aquí en Components vamos a agregar myComponent. Este código importa nuestro componente myComponent y luego lo utiliza en la plantilla de nuestro componente app, que es en el que estamos parados. Ahora, para poder ejecutar la aplicación vamos a tener que hacer un cd myProject y un npm run serve. Y eso es lo que vamos a hacer. cd myProject npm run serve. Y después de un rato ya vamos a tener nuestra aplicación ejecutándose. Aquí nos va a dar la dirección en donde está, en mi caso localhost 8080. Vamos para allá. Y así es como se ve nuestra app de Vue con el componente que creamos. Dice Hello World with Vue, tal cual habíamos puesto en nuestro componente. Tal cual era el mensaje que estábamos mandando. Bueno, ahora vamos a hablar de directivas. Las directivas son atributos especiales con el prefijo v que puedes aplicar a los elementos del DOM en tus plantillas. Vamos a añadir una directiva a nuestro componente. Y ahora h1 va a tener un v-if. Y agregamos una nueva variable aquí, isVisible. Y voy a también agregar aquí abajo un botón. Esta variable isVisible, voy a venir aquí al return y le voy a dar un valor. Este valor va a ser verdadero. Aquí hemos añadido la directiva v-if a nuestro elemento h1. Si isVisible es verdadero, el h1 se mostrará. Si isVisible es falso, no se mostrará. También hemos añadido un botón con una directiva v-on y el evento click. Ya vamos a hablar de eventos en un segundo, pero básicamente lo que va a hacer es cambiar el valor de isVisible cuando hacemos clic en él. Básicamente hacemos clic en el botón y el valor que tiene isVisible va a ser el valor exactamente opuesto. Y aquí tenemos apareció el botón, si lo apretamos desaparece el mensaje y si lo apretamos aparece. Así se usan entonces las directivas. Pero por supuesto en Vue también podemos usar métodos. Los métodos son funciones que puedes definir dentro de tu componente y utilizar en tu plantilla. Aquí debajo de data vamos a agregar los métodos. Y ese método le voy a poner el toggle visibility. Con esto hemos definido un método llamado toggle visibility que cambia el valor de isVisible, lo mismo que hacíamos en el click. Luego vamos a usar ahora este método en nuestra plantilla
y básicamente lo vamos a hacer aquí en donde antes teníamos directamente la función. Ahora vamos a llamar a toggle visibility, que es un método. Volvamos a la app y vemos que todavía funciona tal cual, solo que ahora tiene un método. Y también podemos usar otra directiva llamada vModel para crear un enlace bidireccional entre un input y una propiedad de datos. Es como un enlace two ways, de dos vías. Veamos un ejemplo. Debajo del botón voy a poner un input al cual le voy a poner message, el mismo message que tengo aquí arriba. Ahora lo que va a pasar es que con vModel, cuando cambie el valor del input en la interfaz de usuario, la propiedad message, que es esta que está acá, se va a actualizar con ese valor. Y viceversa, si cambias la propiedad message en tu código, el valor del input de la interfaz de usuario también se actualiza. Vamos a ver cómo se ve. Recuerda que este es el valor por defecto. Y acá está, aparece el valor por defecto en el input. Ahora, si yo lo cambio, también se cambia en tiempo real, obviamente, en la pantalla. Esta es la magia que tiene vModel. Con lo que hasta aquí hemos visto las directivas vIf, vOn y vModel. Ahora, otro aspecto fundamental de Vue.js es la capacidad de trabajar con eventos. Los eventos son acciones o sucesos que ocurren debido a la interacción del usuario con la aplicación, como hacer clic en un botón, presionar una tecla, etc. Vue.js proporciona una forma muy fácil de interactuar con estos eventos utilizando la directiva vOn que vemos acá. Y si bien ya lo estuvimos viendo un poco, vamos a poner un ejemplo todavía más fácil. Voy a agregar aquí otro método que va a ser el método sayHello. Va a crear un alert, el famoso alert de JavaScript. Y ahora vamos a cambiar el uso aquí en vOnClick y vamos a poner sayHello, lo cual lo reconoce, fíjense, como un método ya que está dentro de la sección métodos del componente. Ahora si aprieto en toggle visibility me va a crear el alert porque le cambié el evento click. Y así como tenemos disponible el evento click, tenemos disponible una gran variedad de eventos, fíjense. Ahí tenemos abort, animation end, animation iteration y hay una larga lista de la que podemos elegir. Es decir que Vue.js admite todos los tipos de eventos estándar del DOM, por lo que puedes utilizar vOn para escuchar cualquier evento que necesites. De hecho, Vue proporciona también una sintaxis un poco más corta para vOn, que es usando el símbolo @, algo que habrás visto en otros frameworks de frontend como por ejemplo Blazor si vienes de C#. Puedo reemplazar directamente vOn dos puntos por el arroba. Y con el arroba vamos a conseguir exactamente lo mismo. Volvemos a la app y vemos que todo funciona exactamente igual. Otra directiva muy útil en Vue es el v-for, que nos permite renderizar una lista de elementos basada en un arreglo. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear una simple lista de elementos aquí en nuestra sección data. Le voy a llamar list y acá tengo elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y si volvemos aquí a nuestra sección de template, adentro del div voy a crear una lista desordenada y adentro voy a utilizar el v-for. Voy a definir un solo list item y voy a decir que por cada uno de los items que estén en la lista que tenemos aquí definida en list, utilizando como key item.id, básicamente el ID que tengo de este lado, imprimiendo el valor del texto dentro del HTML. Ahí está, impresos en pantalla, primer item, segundo item, tercer item. Es decir que con v-for estamos recorriendo nuestro arreglo y renderizando un elemento LI para cada objeto del arreglo. También estamos usando la directiva key, como dijimos, que es necesaria para dar a cada elemento de la lista un identificador único. Otra directiva muy utilizada es vbind. Supongamos que queremos cambiar el color del texto de un título, basándonos en un valor booleano, por ejemplo. Vamos a crear en nuestra sección de datos otro elemento, lo vamos a llamar título. Además del título voy a colocar otra propiedad que es isHighlighted, la voy a poner en falso. Ahora voy a volver arriba y voy a cambiar el h1 de esto que tengo aquí por esto. Voy a utilizar un vbind, fíjense. Tengo aquí el elemento class y voy a utilizar el isHighlighted para determinar si la clase highlighted tiene que estar aplicada o no. Y a continuación voy a imprimir el título igual que lo hacía con el mensaje. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar vbind para vincular la clase highlighted al valor de isHighlighted, la variable que puse aquí en data. Cuando isHighlighted es verdadero, la clase highlighted se añade al elemento h1, cambiando el color del texto. Cuando isHighlighted es falso, la clase highlighted se elimina. Lo que me faltaría para que esto funcione es agregar un botón, ¿sí? Y un método. Vamos a venir a la lista de métodos, voy a agregar uno abajo, le voy a poner toggle highlight, en el cual voy a cambiar básicamente el valor de isHighlighted. Ahora sí puedo usar el mismo botón que estábamos usando antes para definir el toggle highlighted. Es decir, cuando hacemos clic se va a ejecutar el método, ese método va a actualizar el valor de la variable, con lo cual la clase se va a aplicar o no. Lo último que vamos a hacer es obviamente agregar el estilo highlighted, ahí está, esta es la clase que va a determinar si el color es dorado o no. Obviamente que esto debería estar en otra clase, pero a los fines de este video lo vamos a poner todo acá para que quede en el mismo lugar.
Si hacemos clic en el botón, cambia el color del título. Exactamente lo que estábamos buscando. Esta directiva, vbind, te parecerá muy parecida a esta directiva, vmodel, que habíamos visto antes. Y en realidad, si bien son similares, porque permiten vincular datos a elementos de tu plantilla, se utilizan de manera ligeramente diferente. vbind es una directiva que se usa para vincular una expresión a una propiedad de un elemento del DOM. Cuando cambia el valor de la expresión, Vue actualizará automáticamente el valor de la propiedad del DOM. Esto es un enlace unidireccional, es decir, los cambios en el DOM no afectarán a los datos. vmodel se utiliza para crear enlaces bidireccionales entre los datos y los elementos del formulario. Los datos también se actualizan y viceversa. Y en definitiva, vmodel es una directiva especial que en realidad es una abreviatura para usar vbind y von, los dos juntos. Ahora bien, cuando tu aplicación comienza a crecer, es posible que necesites compartir datos entre varios componentes que no están directamente relacionados. Aquí es en donde Vuex entra en juego. Vuex es una biblioteca de Vue.js que proporciona un almacén central de datos para tu aplicación. Vamos a hacerlo con un ejemplo básico. Voy a crear un nuevo archivo y le voy a llamar store.js. Y este archivo store va a hacer dos cosas. Primero va a importar Vue y luego va a importar Vuex. Y básicamente le vamos a indicar que Vue va a usar Vuex. Como dijimos antes, esto me va a servir para determinar un nuevo store, que es básicamente un almacenamiento central. Y dentro de ese store voy a hacer dos cosas. Voy a crear un mensaje, el mismo mensaje que teníamos antes, pero ahora lo voy a poner en el estado. Y voy a agregar mutations, que lo hacemos en la forma de este método setMessage, que recibe el estado, recibe un nuevo mensaje y actualiza el mensaje con el nuevo mensaje. Las mutaciones en Vuex son similares a los métodos en Vue.js. Son funciones que modifican directamente el estado del Vuex Store, como se ve claramente aquí. Cada mutación tiene un tipo y un controlador. El tipo es el nombre de la mutación y el controlador es la función que se va a ejecutar. Ahora en nuestro componente podemos usar este almacenamiento. Voy a volver a My Component, voy a borrar lo que tenemos hasta aquí y voy a agregar algo nuevo. Voy a poner el template que teníamos antes, eso siempre nos va a hacer falta. Voy a agregar un div adentro, también como teníamos antes, y voy a poner el h1 del mensaje adentro del div. Este mensaje ya vamos a ver cómo lo traemos del estado, y voy a poner abajo un botón que se va a encargar de cambiar el mensaje. El botón tiene un evento click enlazado con un método changeMessage, y aquí tiene obviamente el texto del botón. Dentro del apartado script, lo primero que voy a hacer es un import. Voy a traer a mi componente Vue el estado que está en Vuex. Y voy a traer el map state y map mutations, que son básicamente las dos cosas que queremos hacer. Queremos mapear estado y mutations para traerlas y poder usarlas en nuestro componente. Para eso vamos a poner el export default, y dentro de este export default vamos a poner primero compute map state y vamos a utilizar message, ahí está la variable, y vamos a mapear también los métodos. Así tenemos map mutations, set message, ese es el método, y aquí le damos una implementación, digamos, al método changeMessage que teníamos ahí arriba. Así que tenemos las dos cosas, mapeamos las mutations y tenemos definido un método changeMessage. Así es como estamos mapeando el estado y las mutaciones de nuestro almacenamiento a propiedades computadas y a los métodos de nuestro componente. Cuando hacemos clic en el botón, cambiamos el mensaje usando la mutación setMessage. En Vue.js, una propiedad computada o computed property es una función que se utiliza para realizar algún cálculo y devolver un resultado. Las propiedades computadas son reactivas, lo que significa que Vue las rastrea y las actualiza automáticamente cuando cambian las dependencias. Un gran beneficio que tienen es que Vue las almacena en caché, o sea que una propiedad computada solo se vuelve a calcular cuando cambia alguna de sus dependencias. Si no cambian, Vue simplemente devuelve el valor previamente calculado sin tener que ejecutar la función de nuevo. Y hasta aquí llegamos con el vistazo general de Vue. Obviamente que no se puede aprender Vue en 10 minutos, pero esta es una introducción. Si te interesa ver un curso completo de Vue, déjamelo saber en los comentarios y lo vamos a estar viendo. Además, si no lo hiciste todavía, suscríbete a este canal que tengo un montón de contenido como este, un montón de contenido de programación que te puede interesar. Y además te invito a que te suscribas a mi newsletter, en donde te voy a dar un consejo o una reflexión sobre programación por semana. Te prometo que no te vas a arrepentir. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos la próxima.